A continuación, la doctora María Caicedo, médico de la Universidad de Rosario, residente de segundo año de Oncología Radioterápica del Instituto Nacional de Cancerología, nos va a hablar sobre la evolución de la radioterapia, pasado, presente y futuro. Aquí, listo. Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, ya nos hemos visto creo que durante toda la mañana. Y quiero empezar por darle las gracias a los fellows organizadores y porque realmente para mí es un honor estar aquí. ¿Y por qué es un honor? Porque es un honor poder estar hablándoles de algo que me gusta tanto como es la radioterapia. Y pienso que es un honor, pero también pienso que es un desafío gigante porque es resumirles 127 años de evoluciones, de técnicas y de cosas que hemos hecho en 15 a 20 minutos, algunos expositores 30, 40, pero pienso que es un desafío. Y pienso que es un desafío mayor porque la mayoría, por ejemplo, de mis familiares piensan, por ejemplo, que yo soy radióloga o que yo estoy haciendo una segunda especialidad. Entonces, lo primero es preguntarles, ¿ustedes saben qué es la oncología radioterápica? Me puse en la tarea de preguntarle a los fellows del instituto si ellos sabían qué era. Y la mayoría me dijo que sí sabían qué era. Una proporción menor de residentes rotantes en el instituto dijeron que no y otros dijeron que parcialmente. Y entonces después me fui y les pregunté en qué momento de su formación como médicos ellos se habían enterado de qué era la radioterapia. Y la mayoría de las personas dijeron que en el fellowship. Esto quiere decir que son personas de una segunda especialidad las que se enteran qué es la oncología radioterápica. Y para mí eso es un problema. Y les voy a decir por qué es un problema o por qué creo yo que pasa esto. Cuando nosotros pensamos en cáncer, nosotros se nos viene a la cabeza lo más radical y pensamos muchas veces en las pacientes con mastectomía. Entonces sabemos que el cáncer se opera. Y en todas las películas, si a alguien le da cáncer o alguien en una serie tiene cáncer, ¿qué pensamos? La tóxica. Y pensamos en las náuseas y pensamos en el vómito. Entonces sabemos que el cáncer también se trata con quimioterapia. Entonces, tenemos unas terapias locales, que son la cirugía, y tenemos unas terapias sistémicas, donde está la quimioterapia y donde cada vez hay más ruido por la inmunoterapia. Pero entonces, ¿qué pasa con la radioterapia? ¿O por qué no sabemos tanto de radioterapia? Y esto es un problema porque les cuento yo que en Globocan dice que 19.3 millones de personas fueron diagnosticados con cáncer en el 2020. Y esto quiere decir que si hicimos todo bien en cáncer en el mundo, 11.5 millones de personas tuvieron que recibir radioterapia en el mundo. Entonces, otra vez, ¿por qué nosotros no sabemos qué es la oncología radioterápica o por qué no lo entendemos desde antes? Y entonces, el requerimiento estimado de radioterapia en Colombia para el 2021 era de 50.000 pacientes. Quiere decir que si ustedes se encontraron o se han encontrado con algún paciente que tuvo diagnóstico de cáncer, el 60% de esa población total de pacientes con cáncer requirió tratamiento con radioterapia y esto va a aumentar. Para el 2035, 73.000 pacientes, si estamos haciendo todo bien en cáncer, tienen que tener tratamiento con radioterapia. Y lo triste es que esto puede ser incluso más alto en países como Colombia. Entonces, pues mi idea o mi plan de la charla de hoy es contarles, sí, de dónde venimos y hacia dónde yo creo que vamos y por qué creo que es importante que ustedes sepan. Y todo empezó en 1895 con un señor que está acá. Y no los voy a aburrir contándoles cuál fue el experimento completo que él hizo, pero él lo que encontró o lo que describió fue que había un tipo de energía que era diferente a todo lo que se había descrito antes. Y que con esa energía él era capaz de documentar como superficies y huesos, y esta es la primera radiografía que existió en el mundo. Y los llamó rayos X, ¿por qué? Porque la X en matemáticas es lo desconocido, no sé si se acuerdan de las ecuaciones cuando eran chiquitos, y X es lo desconocido, por eso se llaman rayos X. Y les voy a contar una cosa que a mí me parece espectacular de la historia de la radioterapia, y es que Röntgen, que es este señor de acá, nunca patentó los rayos X. Y es porque él había entendido la dimensión de lo que él había descubierto. Y él había entendido lo importante que era que el resto de gente empezara a investigar en radioterapia también. Y es por eso que
Al año siguiente, en Francia, empieza esta pareja de acá que es súper famosa. Yo creo que si todo el mundo piensa en radioterapia, piensa en el nombre de esta mujer que es Marie Curie. Y empiezan en Francia a decir, oiga, venga, es que no solamente los rayos X se producen como los hizo Röntgen, pero nos damos cuenta que dentro de la Tierra hay materiales que tienen la capacidad de emitir radiación. Y empezamos a hablar de una cosa que se llamaba la radioactividad. Y ya lo empezamos a usar casi que en todo, y empezamos a usar, y el desarrollo más grande inicialmente sí fue para diagnóstico y para utilizar como las radiografías, y ya después viene una parte grande de radioterapia. Pero nos equivocamos mucho. ¿Y por qué? Porque no sabíamos muy bien qué era. X, lo desconocido, sabíamos que habíamos encontrado una cosa maravillosa y sabíamos que sí existía ese tipo de energía, pero realmente no sabíamos muy bien como los impactos que tenía y cómo utilizarla bien. Y entonces, ¿qué vimos? Grandes toxicidades, empezaron a utilizar tratamientos y lo empezamos a usar de forma irresponsable, lo usábamos en niños y pensábamos que los niños tenían lunares, entonces pues tratémoslos con radioterapia si la tenemos ahí, ¿no? Y entonces, esta me encanta a mí porque las mujeres lo empezaron a usar como crema de belleza, entonces pues usémosla, ¿por qué no? Y pues lastimosamente lo que empezaron a ver las personas que habían hecho los descubrimientos eran las toxicidades de esta energía desconocida, pero sobre ellos mismos. Empezaron a ver quemaduras en la piel, esta es la mano de Pierre Curie, el esposo de Marie Curie, y este es el cambio de uno de los también papás de la radioterapia, lo que les digo, grandes toxicidades. Marie Curie se murió de una anemia aplásica por radio. Y la hija, que es esta que está acá, que también se ganó el premio Nobel como Marie Curie, se murió de una leucemia. Y esto nos ha llevado a cambiar mucho y de ese pasado lo que hemos logrado hacer es lo que hacemos en presente. Y es estar pensando todo el tiempo en nuevas técnicas y en formas de mejorar lo que hacemos en radioterapia. Y entonces dijimos, venga, no, es que esas toxicidades están muy altas. ¿Será que nosotros tenemos que ir pensando es como en dosis? Entonces empezó ese concepto de que dábamos una dosis y que tocaba dividir esas dosis. Y esto nos lleva a que nosotros en radioterapia lo que hacemos actualmente es dar unas dosis por semana, todos los días, de lunes a viernes, hasta que el paciente completa el tratamiento. Y se da más o menos, esto no los va a molestar, pero se dan 1.8 a 2 Gray. Gray es la unidad que nosotros utilizamos para medir la radiación que se le va a dar al paciente. Y este es también lo mismo, y dijo, oiga, no, es que nos toca dividirlo, porque estamos dando dosis muy altas y estamos generando unas toxicidades demasiado altas, y pues la verdad nos toca dividir la dosis como se la estamos dando a los pacientes. Entonces, bueno, pasamos de esto a tratar de pensar en máquinas que nos permitieran, digamos, que dar dosis y mejor formas la dosis, pero pues nos faltaba y no habíamos logrado entrar en la profundidad de los tejidos. Tratábamos los tejidos superficiales y no lográbamos entrar en los tumores profundos. Y esto cambia y les muestro el primer acelerador lineal, que esta es una foto súper famosa, fue en Stanford, en California, y miren lo que hacíamos. Era un poco como la calidad ahí del tratamiento de pronto no era tan buena, pero ya logramos entrar en la profundidad del paciente. Y esta máquina nos ha permitido hacer lo que hacemos hoy en día. Les presento el acelerador lineal del Instituto Nacional de Cancerología y esto es lo que seguimos usando la misma máquina, mucho mejor y con condiciones de tratamiento mucho más precisas. Y aprendimos entonces que lo que hacemos es una muerte sobre el ADN que se genera por esa energía que llega de los rayos X o de los fotones que describió Röntgen en su momento. Y lo que hacemos es una muerte celular. Y esto nos ha permitido que hoy en día la radioterapia pueda ser parte del tratamiento de un paciente con cáncer en muchos momentos de la enfermedad. Neoadyuvancia, los pacientes que van a ser llevados a cirugía y yo les hago radioterapia antes. Como tratamiento exclusivo, esos pacientes que yo nunca voy a poder operar y que sé que les va muy bien si los trato con quimioradio, por ejemplo. En adyuvancia, las mamas, esos pacientes que operé y yo sé que tienen un riesgo alto de que el cáncer regrese, le doy radioterapia. El escenario paliativo, esos pacientes con múltiples metástasis que pues, les genera dolor la metástasis o otra complicación, ahí también podemos participar con radioterapia. Y lo que ha sido lo último y lo que yo creo sí va a ser el futuro de la radioterapia, que es la terapia dirigida a metástasis, en esos pacientes, y me encanta que Heriberto les haya hablado antes, esos pacientes que ya los estamos redefiniendo y si bien tenían una enfermedad metastásica, los podemos curar con la radioterapia. Ay, no sé qué hice. Listo.
Tratamos mujeres, hombres, niños, viejitos, de todo. Participamos en todos los momentos de la enfermedad, en todos los pacientes. No hacemos mucho diagnóstico, nos remiten los pacientes a nosotros, el oncólogo radioterápico los ve y este es un trabajo en equipo gigante. Ya después de lo que nosotros hacemos, tenemos un equipo conformado por físicos, médicos y por tecnólogos que nos ayudan a hacer posible lo que hacemos hoy en día. Entonces, objetivo, quiero curar o quiero paliar el cáncer, eso es una cosa. Y cuando vamos a hacer un tratamiento curativo, nos vamos con toda. Cuando vamos a hacer una paliación, hacemos dosis mucho más chiquitas, en tiempo mucho más corto. Tipos de radioterapia grandes generales, la radioterapia externa, que es la que se hace con el acelerador lineal que ya les mostré, y la radioterapia que se hace a corta distancia o que se llama braquiterapia, que es literal insertar el dispositivo dentro del paciente que nos va a permitir dar la radiación en el cuerpo del paciente o en una proximidad muy cercana al paciente. Hay diferentes tipos de la radioterapia externa, puede participar en diferentes enfermedades. Realmente la radioterapia externa tiene muchos usos: sistema nervioso central, pulmón, tracto gastrointestinal, ginecológicos, próstata, y tenemos diferentes técnicas que dependiendo del cáncer yo decido, venga, con cuál le va a ir mejor a mi paciente. Lo mismo para la braquiterapia, tenemos diferentes técnicas de radioterapia, las utilizamos mucho en braquiterapia intraocular. El instituto es el único centro en Colombia que hace este tipo de braquiterapia, cánceres ginecológicos, cáncer de piel y cáncer de próstata. La braquiterapia depende del tipo de fuente y como yo voy a poner en proximidad la fuente con el paciente, no siempre se hace de la misma manera. Y entonces, la radioterapia externa, ¿cómo funciona? Y les quiero contar un poquito más de esto. Y es que nosotros primero le hacemos un TAC de simulación al paciente, una tomografía tal cual como la que se hace para un diagnóstico. Pero esa tomografía me va a permitir a mí hacer algo increíble, que es decirle a la máquina de radioterapia qué es lo que yo quiero que trate. Porque yo no quiero tratar todo. Yo le quiero tratar a la paciente con cáncer ginecológico los sitios donde tiene alto riesgo de que haya enfermedad. Y le quiero decir a la máquina, oiga, esto es tejido sano, protéjalo. Antes no lo hacíamos, esto es una de las cosas que estamos haciendo hoy en día. Entonces yo le digo a la máquina, mire, este es el tumor grande que yo veo, mire, hay una enfermedad subclínica que también necesito que usted tenga en cuenta como un margen, y finalmente le digo como que tenga en cuenta un volumen total de tratamiento, y eso es lo que nosotros hacemos y eso es lo que le decimos al físico médico que queremos que haga. Y el físico médico va a coger la dosis que yo le digo y va a tratar de administrar esa dosis de la mejor forma que cubra el volumen donde hay enfermedad y me proteja al máximo los órganos a riesgo. Y esto ha sido realmente las cosas en las que sí hemos avanzado mucho, y es pensar en esa máquina cómo va a hacer eso de la mejor manera. Entonces las máquinas han evolucionado tanto que nos permiten modificar los haces de radiación de forma que protejamos al máximo el cuerpo sano del paciente. Entonces, no les voy a molestar mucho con eso, pero simplemente quiero que vean visualmente cómo la diferencia entre este bloque de acá, y entraban estos 4 bloques que entran acá, y la diferencia de este tratamiento en el que, si ven bien el azul, es mucho más retraído y protege mucho más el órgano sano, que en este caso es la bolsa intestinal que está acá. Entonces en este tratamiento la bolsa intestinal recibe recibe todo el campo de radiación, y vean cómo hemos logrado modificar que se protejan mucho más y cada vez más. Igualmente tenemos efectos adversos, y el tratamiento con cáncer tiene efectos adversos. La cirugía, la quimioterapia y la radioterapia también lo tiene. Entonces hemos ido pensando, bueno, ya hemos logrado dar mejor esas dosis. Ahora, ¿será que yo tengo que venir haciendo lo mismo que hacía antes o puedo reducir los tiempos de tratamiento? Y lo que les voy a hablar, y lo que yo creo que está pasando ya y muy seguramente lo vamos a seguir haciendo más, es el hipofraccionamiento. Y es que yo antes, ¿se acuerdan que les decía que distribuía esa dosis todos los días de lunes a viernes y completaba casi 6 semanas de tratamiento el paciente en máquina? Y es decir, venga, ¿y qué pasa si con todo esto que hemos logrado yo doy dosis más altas de tratamiento, y en esa sesión que el paciente viene yo le doy una dosis muchísimo más alta? Y ese es el concepto del hipofraccionamiento, y me permite tratar pacientes en un menor tiempo, los tengo menos tiempo en máquina, pero asimismo trato de hacer un tratamiento que a los pacientes del instituto, por ejemplo, que sabemos lo difícil que es que asuman los tiquetes, no sé, de venir en Transmilenio todos los días, realmente estamos impactando aquí.
Y este es un concepto, no me lo inventé yo, sino es un radiooncólogo en Estados Unidos que admiro mucho, y dice esto en una charla, y es: cuanto más exacto das la radiación, más ajustado y más alta puedes hacerla. Entonces, si yo mejoro mi calidad, cada vez me puedo subir dosis más altas. ¿Y esto a qué me ha llevado? Tengo máquinas especializadas únicamente en dar, espérense. Tengo máquinas que se especializan solo en hacer las radiocirugías, que es dar esas dosis altísimas que les explico en cada sesión de tratamiento. Vean, es divina. Y entonces, antes tratábamos un paciente con metástasis cerebrales y le irradiábamos todo el cerebro y era el estándar. Y hoy en día lo tenemos que hacer en algunas selecciones especiales, pero ¿por qué ya irradiar todo el cerebro si tengo la capacidad de irradiar solamente la metástasis dominante? Entonces, hemos mejorado en eso. Y entonces, yo tengo un paciente con cáncer de próstata y tengo un PET que me muestra que tiene un ganglio que capta. Pues, ¿por qué no trato a ese paciente con una radiocirugía, que es dar una dosis tan alta por sesión, que es como si yo hubiera entrado y operado a ese paciente de esa metástasis? Y entonces tengo una paciente con cáncer de mama y la paciente llega al instituto, hace una oligometástasis o una oligoprogresión, como habló Eliberto, y yo la trato. Y lo que hago es darle a ese paciente y a ese sitio específico de la columna una dosis altísima, que es como si yo hubiera entrado a quitar ese sitio de metástasis. Entonces aprendimos a lo que se llamaba antes, pues, o a volar en las zonas en las que anatómicamente antes no podíamos llegar, porque estamos haciendo las cosas con tanta precisión que ya podemos volar en lo que se llamaba el no-fly zone y podemos hacer tratamientos incluso en zonas de pulmón que antes los pacientes no se podían tratar cuando estaban muy centrales las lesiones. Entonces lo aprendimos a hacer. ¿Y qué va a seguir pasando? Pues vamos a seguir aprendiendo de las nuevas terapias que las otras especialidades que están aquí están desarrollando, y aprendemos que la radioterapia también tiene una función ahí que de pronto nos permite esa radiocirugía generar un impacto en cómo los pacientes responden a las terapias sistémicas. Y tengo que seguir pensando en cómo implementar técnicas que me permitan cada vez irradiar menos a los pacientes. Los pacientes pediátricos, eso es súper famoso y genera mucho ruido, que es la protonterapia, y es simplemente, si ven la diferencia, una máquina que me permite, o un tipo de radiación que me permite parar la radiación exactamente en el punto en donde yo la quiero parar. Y voy a tener máquinas cada vez más inteligentes, y acá no se ve muy bien, pero voy a tener máquinas que van a seguir los órganos durante el tratamiento, y esto es como una máquina sigue la próstata durante los tratamientos. Entonces cada vez más las máquinas me dicen: venga, aquí está su próstata todo el tiempo durante las sesiones de tratamiento, y esa máquina va a ser tan inteligente, o ya son tan inteligentes, que me dicen: oiga, no, mire, es que su próstata se salió y no está en el sitio, y le va a dar una dosis a un sitio donde no está la próstata, y la máquina no va a dar radiación en ese momento exacto. Y lo que les digo, nos va a decir: no, mira, te saliste mucho y tu próstata realmente está acá, entonces no vamos a dar la radiación. Y así de inteligentes son las máquinas que tenemos hoy en día. Y que creo yo, pues a lo que sigue viniendo, vamos a seguir aprendiendo a utilizar la inteligencia artificial y a utilizar las máquinas que antes, si recuerdan bien, las primeras que les mostré han evolucionado un montón, y vamos a seguir implementando el tema de inteligencia artificial en oncología radioterápica. Creo que definitivamente es el futuro en radioterapia. Conclusiones y reflexiones de la charla. Han habido diferentes puntos de quiebre a lo largo de estos 127 años. Creo que seguimos aprendiendo, creo que estamos realmente empezando a dominar el tema de la ablación estereotáctica, y hacia allá vamos con lo de la inteligencia artificial. Creo que es hacia donde vamos. ¿Por qué es importante esto y por qué es importante esta charla? Y nuevamente les reitero lo que es el honor de poder yo darla, y es que cada vez van a haber más pacientes que sobreviven al cáncer. Eliberto también se los dijo, y cada vez van a haber más pacientes que sobreviven al cáncer, o sea, más de ese 60% de pacientes que recibieron radioterapia. Y el tema en Colombia es que muy seguramente no los voy a ver yo.
Yo de oncóloga radioterápica, esos pacientes no me van a llegar a mí, les van a llegar a ustedes, porque en Colombia hay un déficit de máquinas y de oncólogos radioterápicos lastimosamente. Entonces, esos pacientes que fueron tratados con radioterapia no le van a llegar a un oncólogo radioterápico para el seguimiento. Entonces, qué mejor objetivo que ustedes el día de hoy se vayan con esa visión de qué es la radioterapia, de dónde vinimos y todo lo mucho que hemos evolucionado. Recuerden que les dije que 73,000 pacientes para el 2035, son 73,000 pacientes que seguramente van a requerir de todos los médicos y el personal de salud que está el día de hoy acá. Entonces, mi equipo... Gracias por todo, porque pues somos 8 en Colombia, 8 residentes al año. Solamente entramos 2 residentes de oncología radioterápica al año para todo el país. Entonces, estas son las 8 personas con las que estamos haciendo todo esto y a lo que yo creo que es el futuro de la radioterapia en el país. Y ya, gracias.